sin medicinas, sin productos básicos para subsistir y cercados por el hampa y la carestía. Yo tengo un hijo de 2 años, que se merece un futuro mejor. No tiene pañales, no tiene leche, no tiene comida. Es el único que puede de vez en cuando comer un pedazo de pollo o un pedazo de carne, porque aquí en este país mi sueldo alcanza solamente para comprar 3 pollos al mes. La impotencia y la desesperación crecen en las calles de Venezuela. Hay muchos jóvenes cayó a tiros y el presidente no hace nada ni por la seguridad, ni por la comida, ni por las medicinas. Aquí no hay medicina, la gente se está muriendo en los hospitales porque no hay medicamento. La tensión política también aumenta. La oposición exige con marchas al Consejo Nacional Electoral agilizar el proceso para el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El régimen responde con represión. Lo que hoy estamos viendo en Caracas es el miedo de Maduro al revocatorio. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate sobre la crisis política, social y económica que agudiza en Venezuela, en medio de un nuevo pulso entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, que volcada nuevamente en las calles con miles de ciudadanos descontentos con las políticas del gobierno, pide respeto a la Constitución del país y la activación del referendo como mecanismo legal para decidir la continuidad o no en el poder del heredero político de Hugo Chávez. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos todos, soy Jason Calderón. La noticia, la creciente tensión política y social en Venezuela. Miles de venezolanos, convocados por la oposición, salieron nuevamente este miércoles a la calle. Exigieron celeridad al Consejo Nacional Electoral en la verificación de las firmas recolectadas para activar el proceso de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La noticia, en Caracas, la movilización que encabezaron el excandidato presidencial Enrique Capriles y el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Alup fue obstaculizada por un fuerte cerco de policías que impedía su paso hacia el edificio del Poder Electoral. Algunos grupos de manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos en la capital venezolana. En otras zonas del país, como en Mérida o Valencia, también hubo disturbios y algunas personas resultaron heridas. El punto clave de esta noticia, las nuevas y masivas movilizaciones contra el régimen venezolano coinciden con el fuerte mensaje que envió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Nicolás Maduro. Lo llamó traidor de la ética política. Le dijo que debe devolver los presos políticos a sus familias. Y además, en referencia al referendo revocatorio, Almagro le advirtió al mandatario venezolano que negarle al pueblo la posibilidad de decidir lo transforma en un dictadorzuelo. La avenida Libertador de Caracas se tiñó de inconformismo. Cientos de venezolanos atendieron el llamado de la oposición y marcharon hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigirles a los directivos de este poder celeridad en la activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de las colas, estamos cansados de que todos los días nos den una cachetada, que guerra económica. Eso no existe, Maduro. La guerra económica la tienes tú contra nosotros. Sin embargo, la movilización pacífica poco duró. Una vez más, la Guardia Nacional Bolivariana reprimió la manifestación que buscaba llegar hasta la sede del CNE. Este es el cordón policial con el que se encontraron los participantes de la concentración. Allí, con gases lacrimógenos y palos, los uniformados trataron de impedir las movilizaciones. Al menos una persona resultó herida. Un repliegue de guardias nacionales, de policías y sobre todo de colectivos armados, de delincuentes armados, para reprimir a la población civil que lo que quiere es ejercer su derecho constitucional. A pesar de las agresiones, los ciudadanos permanecieron en las calles hasta que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pudo entregar al rector del ente electoral, Luis Emilio Rondón, un documento con las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros no vinimos a pelear, nosotros vinimos a exigir que se respete la Constitución, que se respeten las leyes y que se le permita al pueblo venezolano expresarse. Mientras ese fue el
el panorama en Caracas, un duro mensaje dirigido a Nicolás Maduro llegó desde Washington por parte del secretario general de la OEA. Luis Almagro acusó al presidente de Venezuela de traicionar a su pueblo. Presidente, traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. El también ex canciller uruguayo pidió al heredero político de Hugo Chávez devolverle a la Asamblea Nacional su legítimo poder y criticó la demora en la convocatoria del referendo revocatorio. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente. El mensaje de Almagro tuvo inmediata respuesta del gobierno chavista. Así contestó el presidente Nicolás Maduro. La basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del Comando Sur tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela y ustedes saben por qué. Porque no han podido con la revolución bolivariana, no han podido con nuestro pueblo, ni podrán con la historia grande de esta tierra que vio parir a los libertadores de América. Invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que opinen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. La pregunta es la siguiente. Tras el fuerte mensaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Nicolás Maduro, ¿qué postura deberían asumir los gobiernos del continente frente a la crisis política y social en Venezuela? Pueden respondernos desde ya a las cuentas de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico, van a verlas en la parte inferior de sus pantallas. Y saludo a esta hora a nuestros invitados. En nuestros estudios NTN 24 de Miami, Florida, está con nosotros José Hernández, es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, y también nos acompaña desde Caracas, Venezuela, María Corina Machado. Ella es coordinadora del movimiento político 20 Venezuela, ella fue diputada de la oposición en Venezuela. Y me quedo con usted, señora María Corina Machado. Muy buenas noches, un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Hemos podido ver este miércoles otra multitudinaria marcha, protestas contra el régimen de Maduro y al mismo tiempo la represión de la Guardia Nacional y de la Policía Bolivariana. ¿Cuál es el balance que usted nos puede dar en esta jornada de Venezuela? Bueno, yo creo que hoy hemos constatado una vez más la naturaleza del régimen de Maduro. Maduro ha decidido cerrar todas las vías institucionales para canalizar lo que fue el mandato del 6 de diciembre del pueblo venezolano cuando ordenamos que se procediera y se avanzara en una transición a la democracia dentro del marco de la Constitución, pero que no puede demorarse más. Todos sabemos el drama humano que hoy vive Venezuela, el riesgo que nuestra situación representa ya no solo para los venezolanos, también para la región, y la decisión impostergable e indetenible que tenemos los ciudadanos de construir una Venezuela en democracia, en libertad y en prosperidad. Maduro hoy ordenó nuevamente, de manera absolutamente brutal, cerrar las vías institucionales y bloquear también la forma de expresión pacífica ciudadana que tiene cualquier sociedad, que es movilizarse en las calles de las ciudades del país. Hemos visto escenas de agresión contra jóvenes, heridos en Mérida, detenidos en Caracas, y eso ha sido producto de la intervención de los propios cuerpos oficiales ordenados directamente desde Miraflores. Y mientras se abre paso a la iniciativa del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, ¿cuál es la solución en el corto plazo ante esta creciente crisis política y social? ¿Ustedes van a continuar en la calle? Mire, lo primero que debemos entender es que hoy la permanencia de Maduro en el poder ya no se cuenta en días ni en horas, se mide, se cuenta en muertes, en vidas humanas que se pierden cada día. Son los bebés recién nacidos que se nos están muriendo en los principales hospitales del país porque no hay la mínima posibilidad de atención básica. No hay medicinas, no hay equipos, pero sí hay contaminación y bacterias en las unidades neonatales.
Hoy nuestros jóvenes son agredidos violentamente hasta dentro de sus propios hogares. Nuestros niños crecen sin leche, sin vacunas. Esta es la angustia y la desesperación que está movilizando un país que se está muriendo de hambre. Y frente a esto, la obligación que tenemos, el liderazgo político, es escuchar el ritmo y la aceleración del drama humano y entender que Venezuela no aguanta más porque el hambre no espera. De modo que está claro para los venezolanos que mientras Maduro esté en el poder, no solamente continuará, sino se hará peor la situación de escasez, de caos de la salud y de violencia desbordada. De allí que la presión por la salida constitucional de Maduro este año seguirá incrementándose cada hora que pasa. Y efectivamente, la presión y la movilización ciudadana es indispensable para hacer retroceder una dictadura, porque este régimen hay que a estas alturas llamarlo por lo que es una dictadura militarista y mafiosa. Hoy fue publicado un fuerte mensaje del señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, dirigido a Nicolás Maduro. Allí, entre tantas cosas, Almagro dice, por ejemplo, que negarle la consulta al pueblo hace a Maduro un dictadorzuelo más. Incluso lo llama traidor. ¿Cómo recibe la oposición este pronunciamiento de Almagro? Bueno, es una carta, sin lugar a duda, descarnada, escrita, yo diría, desde el alma, y teniendo en cuenta lo fundamental, que es algo que nosotros hemos insistido desde hace muchos años, y que la nuestra es una lucha existencial, es una lucha ética, es una lucha por valores. Nosotros en esta lucha, los venezolanos, durante muchos años nos sentimos muy solos. Vemos ahora como hay reacciones muy importantes, no solamente de solidaridad y de demanda de libertad de los presos políticos y del cese de la persecución y la censura a los medios de comunicación. Incluso ya hay posiciones muy firmes de estos últimos días de organizaciones como Human Rights Watch, como la Unión de Partidos Latinoamericanos, como la organización de los expresidentes IDEA, expresidentes de Iberoamérica, en las cuales se dirigen a la Organización de Estados Americanos, precisamente el secretario general Almagro, y les dicen, a la luz de la Carta Democrática, tiene que producirse una discusión inminente, urgente sobre la situación venezolana. Y yo siento que el secretario general de la OEA está cumpliendo su deber con una gran valentía, porque sabemos las formas de proceder que tiene el régimen de Maduro ante a quienes defienden los valores democráticos y la verdad de lo que ocurre en Venezuela fuera de nuestro país. Pero esto es un tema ético y es un tema en el cual ya no hay un solo gobierno de América Latina que pueda esconderse ni en intereses económicos, ni geopolíticos, ni ideológicos. Desde luego el cambio en Brasil es un hito y lo vemos también claramente en Argentina, en Perú. Bueno, falta por ver que el gobierno de Colombia, debo decirlo, adopte una posición firme en defensa de los derechos humanos y que entienda que solo es posible una paz sostenible en Colombia, derrotando definitivamente los flagelos del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, cuando exista también en Venezuela un régimen democrático que con la misma firmeza se enfrente a estas redes del crimen organizado.